Los colores de mi tierra es presentado por Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Tablarts, la nueva forma de decorar tu mesa. Tequemoch, tradición, calidad, calor de hogar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi invitado de hoy es una persona súper especial, una persona con la que he tenido el privilegio de trabajar por bastante tiempo. Él es un venezolano que sin duda alguna nos hace sentir orgullosos de lo que somos, de nuestra tierra, nuestro gentilicio. Y bueno, es Jesús Pernalete Tubo. Jesús, artista plástico, un hombre que se dedica a la labor social, además ha escrito. ¿Qué no hace Jesús Pernalete Tubo? ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Gracias, Franklin. Contento de poder interactuar contigo por esta vía. Bueno, hemos trabajado muchísimo aquí en Barquisimeto, Venezuela, desde la radio, desde la televisión, desde la producción de eventos, efectivamente que tienen ese componente que mezcla nuestra cultura, nuestros colores, pero también un fuerte componente social, porque pues nos inquieta mucho la situación país, no desde ahorita, desde hace Hace muchos bastante años. tiempo, sí. Y por supuesto, hemos intentado que esa respuesta que podamos dar como ciudadanos también sea una respuesta desde la alegría, desde lo colorido, desde el potencial que efectivamente tenemos en nuestra región y sobre todo valorando mucho ese talento humano, que Claro. creo que es una de las claves que tenemos, sobre todo en nuestra región larense, porque efectivamente aquí no tenemos petróleo, no tenemos minas, es decir, no vivimos de la extracción de la naturaleza, vivimos del talento humano, de la iniciativa privada, vivimos de la creatividad, de la asociatividad, y eso hemos intentado hacerlo visible en todos los campos. Así es, Jesús. Bueno, esta entrevista es más que todo basada en los colores de mi tierra, así le he llamado, porque me gustaría saber y conocer de voz de ustedes, los artistas plásticos, cuál es el color que ven, con qué color ven nuestro país. Hay gente que dice, bueno, lo veo en tonos de grises, pero tú siempre has visto a nuestro amado Barquisimeto, nuestro estado Lara y nuestro país Venezuela a full color, pero vamos a remontarnos, Jesús, un poquito más en el pasado y me gustaría conocer cuál fue tu primer contacto con el arte, con una expresión artística. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, claro que sí, Franklin, claro que lo recuerdo porque gracias a Dios siempre he sido muy apoyado por mi familia. Ok, Y obviamente, pues, desde muy temprano, la capacidad de usar el color, esa posibilidad de hacer composiciones, etcétera, la notó mi profesora de preescolar, bueno, en aquel entonces se llamaba Kinder, wow. la profesora Damelis González en Caracas, en esos preescolares bonitos, pequeños, donde había una atención muy, muy personalizada. Ujú. Y ella le habló a mis papás, les dijo, mire, él tiene talento para el arte, hay que apoyarlo, esto hay que motivarlo. Te estoy hablando, Franklin, 5 o 6 años de edad. Y por supuesto, entonces eso quedó allí como muy sembrado en mi familia. Mis abuelos maternos también siempre me regalaban material de arte desde muy pequeño. Y efectivamente, pues eso a mí me dio un respaldo importante, esa seguridad, ese no tener críticas Exacto. cercanas, sino más bien estímulos para desarrollar la obra de arte, pues a mí me permitió considerarme un artista plástico desde mi primera infancia y por supuesto eso sirvió para el desarrollo de la carrera y de la visión del arte como parte de la vida, no meramente como una carrera, como un oficio, sino O como como una una forma para visión. vivir. Exacto. Así es, así es. Jesús, ¿y recuerdas ese primer lienzo que tuviste enfrente con el que te enfrentaste? No estoy hablando de las hojas de tamaño carta o oficio que teníamos en los colegios o en las escuelas, en el preescolar, como le llamamos el kinder. ¿Recuerdas ese primer lienzo? ¿Cuándo fue? ¿Fue en tu adolescencia? ¿Ya estabas maduro? Cuando dijiste, bueno, vamos a ver qué sale de este lienzo y de estos colores, de esta paleta de colores que tenemos acá. Franklin, no fue tan pequeño, efectivamente, no fue tamaño carta, fue una obra, digamos, de una dimensión más o menos significativa para un niño de 7 años, Ujú. y era una obra que tenía letras, tenía escritos. Es decir, a mí me inquietaba mucho
el que los adultos subestimaran lo que los niños sabíamos de lo que ocurría. Y en aquel entonces, te estoy hablando de los años 70, pues había todavía mucha crispación en el mundo por el tema de la guerra de Vietnam, es decir, los conflictos bélicos en el mundo. Era un tema que en los 70 marcaba mucho la agenda, digamos, noticiosa y del Sí, la agenda acontecer. mundial, sí, total. La agenda mundial y el tema de la Guerra Fría, etcétera. Entonces, la obra era bastante abstracta, pero tenía un pequeño escrito que, palabras más, palabras menos, yo intentaba decir que los adultos no sabían todo lo que los niños sabíamos. Bueno, y es Era que cuando leemos El Principito, nos damos cuenta de lo que su autor quería decir cuando presentaba de niño esa boa con el elefante dentro, que la gente decía, bueno, es un sombrero. Y él se resignó porque dijo, los adultos no entienden lo que nosotros como niños podemos ver. Y bueno, después viene El así. Principito, que El Principito no es un libro para niños, definitivamente. No, El Principito hay que para meterle nada. mucha cabeza para entender. Pero entonces, siempre estuviste muy vinculado a eso, siempre fuiste muy sensible a través de la pintura, a través de los dibujos, a comunicarte. Porque quienes te conocemos y vemos tu obra, todavía vemos palabras dentro de tus obras. Tú puedes hacer los corazones, puedes hacer ese pajarito que simboliza la paz, pero siempre hay escritos relacionados al amor, a la esperanza. ¿Cuándo te diste cuenta que del arte se podría vivir? Bueno, yo creo que de eso también me di cuenta desde muy temprana edad, porque al comenzar a pintar desde tan niño, obviamente también vendía mis pequeñas obras, ¿no? ¡Wow! Mis primeros compradores estaban obviamente en el círculo familiar, pero luego, digamos, los formatos aumentaron, el tamaño aumentó y me di cuenta que era una actividad que me permitía desarrollar un talento y también percibir ingresos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez mi visión, como te digo, desde muy niño del arte, fue una visión muy integral, porque no solamente me permitía la expresión, sino que también me daba cuenta que había otras necesidades que yo podía cubrir. Bueno, siendo niño, pues tú sabes, eran más bien gustos que de repente yo decía, mira, esto me lo puedo comprar yo mismo, entonces voy a preparar unas obras, es decir, ya me fui organizando en función de la producción artística. Qué bueno, Jesús. Y sabes que para mí siempre ha sido súper agradable conversar contigo porque cuando comenzamos con Esperanza Activa, que yo me involucré con Esperanza Activa, que empezamos a hacer los conversatorios del Canto de la Esperanza y de todo esto, empecé a notar algo que tú ya sabías y que era parte de tu propósito o parte de tu misión de vida, que era a través del arte reconstruir una sociedad o ver que comunicar que a través del arte se puede ayudar a salvar un país. ¿Tú siempre fuiste consciente de eso o fue a través de los tiempos de tus trabajos con fundaciones, con organizaciones, que te diste cuenta que a través del arte, de llevar el arte a las escuelas, de llevar el arte a las comunidades más vulnerables, podrían ellos crear una conciencia diferente? Porque definitivamente creo que el arte nos abre la imaginación, nos abre el conocimiento, nos acerca a las cosas positivas. ¿Cuándo te diste cuenta tú que era eso, que el arte te podía ayudar a un sector como el que estás trabajando, los que estás trabajando ahora, a ayudarlos? ¿Cuándo supiste eso? Bueno, Franklin, ahí hay que hacer un poquito de historia. Es decir, el artista no se puede quedar solamente en un bonito manejo técnico o una destreza basada meramente en lo técnico. El artista tiene que nutrirse, tiene que revisar, digamos, mucha información sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre lo que se ha hecho y sobre otros ámbitos, porque eso enriquece muchísimo tu visión y tu obra, ¿no? Como artista. Claro. Entonces, yo siempre he tenido esa inquietud. He sido siempre un buen lector, un lector curioso. Y ya en el año 98, 99, estando yo en el Museo de Arte Contemporáneo en Caracas, cuando estaba bajo la dirección de Sofía Inver,
Yo tuve la oportunidad tanto de formarme como de trabajar con ellos, Pedro León Zapata, etcétera. Y desde aquel momento ya yo empecé a perfilar la idea de que, por ejemplo, niños de la calle que estaban en albergues, recuerdo que en el albergue de Los Chorros, en Caracas, pudiesen recibir formación en el arte. ¿Por qué? Porque el arte es un puente para la sensibilidad, sirve para gestionar las emociones. Y nuestro país desde hace muchos años, un país muy golpeado desde el punto de vista de las emociones. Entonces, esa posibilidad de poder hacer una educación sensible, digamos, yo empecé a perfilarla estando inclusive en el Museo de Arte Contemporáneo. Les hice una propuesta de poder llevar a estos niños que estaban en un albergue en Los Chorros a los salones, a los talleres que tenía el Museo de Arte Contemporáneo en Parque Central, en Caracas, y tratar entonces de tener actividades permanentes con estos niños. Luego, pues dijimos, la otra alternativa es ir hasta los propios albergues, ir hasta las propias comunidades y poder implementar los programas educativos, estos programas sensibles en las propias comunidades o en las propias instituciones. Al final yo regreso, al final yo viajo a Inglaterra. Por lo tanto, al final no lo concreté en ese momento en Caracas. Cuando yo regreso de Europa, entonces digo, bueno, yo me quiero radicar en mi ciudad, yo me quiero radicar en mi tierra natal, donde yo no había vivido propiamente, solamente pasaba vacaciones, me encantaba Barquisimeto, pero nunca había vivido, digamos, establecido en Barquisimeto. Nunca habías tenido la cotidianidad del barquisimetano, o sea, nunca habías vivido eso. Así es. Y dije, bueno, todo esto que yo sé, todo este conocimiento que he adquirido, todo este contraste de esta visión diferente que puede haber con respecto a la educación, con respecto al arte, yo quisiera establecerlo en Barquisimeto. Y ahí entonces, junto a mi esposa, Yajaira Nadales, pues voy fundando, le voy dando forma al Centro de Arte Creatium. Y allí, por supuesto, terminé de pulir, digamos, esas ideas que ya yo había de alguna manera esbozado estando en Caracas. Exacto. Jesús, ¿cuál crees tú que ha sido el impacto? Ya hablando, ¿cuántos años ya tienes con Creatium? Porque Creatium aún sigue funcionando. Quizás por esta nueva realidad que estamos viviendo de otra forma, y si ustedes se han ido reinventando, esta palabra está muy usada últimamente, pero ustedes verdaderamente se han ido reinventando, porque ustedes comenzaron dando clases, recibían a los chamos allí, pero luego ustedes salen. Incluso tú has dado talleres en locales en Barquisimeto, basados en tu experiencia con Creatium. ¿Cuántos años ya tienen con Creatium ustedes? ¿Y cuál ha sido, según tu punto de vista, la experiencia? Porque en Creatium, si no me equivoco, es un poco diferente al trabajo que tú has venido haciendo en las comunidades, porque en Creatium es la gente que dice, bueno, yo tengo el poder adquisitivo, voy a pagarle este taller a mi chamo porque veo que tiene posibilidades, tiene capacidades, y tú incluso has hecho que esos chamos ganen premios internacionales con sus pinturas, con su obra. Pero, ¿cuál ha sido el impacto en Creatium? Y luego quiero que me converses acerca del impacto que has tenido en las comunidades vulnerables de Barquisimeto, que es algo tan importante y tan necesario porque el país se tiene que reconstruir, como decíamos en Esperanza Activa, en nuestro metro. Vamos a empezar por nuestro metro cuadrado, luego vamos expandiendo y vamos a ir tejiendo algo que nos lleve a un mejor lugar. Sí, bueno, Creatium tiene ya 15 años. Creatium ha sido un semillero, digamos, de iniciativas. Por supuesto, hemos hecho una interconexión maravillosa y por eso yo estoy tan contento de mi tierra larense, porque efectivamente todas esas ideas fueron bien recibidas. Es decir, a mí me abrieron las puertas, a mí me dieron la oportunidad. Yo comencé con una alianza muy fuerte con el diario El Impulso, con la Fundación Juan Carmona, de la mano de Alicia de Carmona. Claro. Y por supuesto, entonces Creatium tenía prácticamente 2 sedes. Teníamos la sede propia y teníamos una actividad permanente alrededor de las exposiciones que se montaban en la Sala Juan Carmona, que llegó a ser la sala más importante y más nutrida de la ciudad de Barquisimeto por muchos años. Entonces, claro, esa proyección, esa posibilidad de poder unir el arte
con la proyección que te dan los medios de comunicación, también sirvió para que mucha más gente se fuese sensibilizando y fuese entendiendo que el arte no era nada más un bonito dibujo o una bonita pintura, sino que podíamos hacer muchas cosas alrededor de una exposición. Podía haber educación, y educación por el arte, es decir, que no era educar en artes plásticas, era educar en ciudadanía, en geografía, en historia, es decir, En valores. todas esas exposiciones, en valores, todas esas exposiciones que se montaban en el Impulso, luego eran un insumo para que niños de todas partes de la ciudad pudiesen entender el arte y entender su ciudad y entender el mundo, pero desde una forma lúdica, una forma divertida, colorida. Exacto. Por supuesto, eso permitió que Creatium se consolidara y, por supuesto, la iniciativa de la labor social siempre estuvo allí. Entonces, fundamentalmente, lo que hicimos fue tender un puente, como tú bien dices, crecer un poquito más. Pudimos tender un puente con Fe y Alegría desde hace ya alrededor de unos 12 años, y ese puente fue maravilloso porque la propuesta que yo les hice fue: trabajemos educación ciudadana a través del arte. Por supuesto, los dos componentes eran novedosos. Aunque Fe y Alegría tiene dentro de sus principios la educación para la ciudadanía, no estaban, digamos, estructurados suficientemente, no estaban bien desarrollados, y mis propuestas coincidían con lo que ellos querían hacer. Si a eso tú le sumas que lo haces a través del arte, que tampoco es un componente común, obviamente la alianza fue maravillosa. Y simplemente lo que hicimos fue, de alguna manera, Franklin, terminar de expandir lo que en Creatium ha estado, digamos, reservado, digamos, para un grupo de niños, pero lo pudimos multiplicar a través de la labor social. Claro, y ahora tienen diferentes ramas. Esperanza Activa viene, o sea, fue donde yo pude colaborar más activamente, valga la redundancia, haciendo los conversatorios, haciendo un montón de cosas. También hicimos una exposición, no sé si la debes recordar, la que se hizo en el complejo ferial, no recuerdo ahorita cómo es que se llama, la parte donde estuvimos, donde fueron los lienzos del Guernica, o sea, que fue algo súper impactante porque eso fue pintado por los chamos. O sea, eso no fue que, no, bueno, vamos a invitar a los artistas plásticos a pintar. Los artistas plásticos ya están, ya tienen una carrera hecha, ya tienen un objetivo. En cambio, tú desde la educación, desde el arte, has intentado conectar a las personas con la realidad. Y eso que tú dijiste de una forma lúdica me parece súper asombroso. Jesús, ¿de qué color ves tú nuestro Barquisimeto o el Estado Lara? ¿De qué colores los ves? Bueno, yo lo veo multicolor. Obviamente siempre hay una tendencia al naranja, al fucsia y al amarillo. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tú sabes que la influencia de los cielos barquisimetanos es muy fuerte. O sea, el que tú tengas una cúpula con esas tonalidades, que como artista inclusive uno dice a veces, esta mezcla, llegar a ese tono no es fácil. Solamente la logra un gran artista, exacto. Así es, y que Papá Dios nos da, digamos, esas combinaciones, esa influencia, porque el color influye en tu estado de ánimo. Total. Entonces, es decir, la potencia de esos colores que nos cubren, obviamente nos mantiene siempre en un estado anímico, digamos, que vibra un poco más alto que en otras regiones, obviamente. Entonces, yo en todo sentido lo veo multicolor, Franklin, porque es decir, sigue habiendo grandes posibilidades, sigue habiendo grandes potencialidades en nuestra juventud, en nuestra gente, en nuestra cultura, en nuestros valores salvíficos. Es decir, hay mucha actividad, hay mucha labor, hay muchos antecedentes culturales en el ámbito económico, en el ámbito médico, en el ámbito mediático, en el ámbito histórico, productivo, etcétera. Es decir, hay mucho trabajo previo en nuestra región y eso tiene que servir para nosotros de inspiración y también como elemento para poder salir adelante, ver cómo otras generaciones lo hicieron, aunque eran circunstancias diferentes, obviamente, pero esa memoria salvífica de instituciones, de organizaciones, de personas que han superado dificultades y que todavía están más fortalecidos que nunca, pues obviamente
Eso es colorido, eso hay que verlo en su justa dimensión. Y aunque Claro. los tiempos son difíciles, aunque los tiempos son muy, muy duros y muy complicados, pues obviamente ahí hay un potencial que es full color. Así es, Jesús, permíteme leerte esto, porque mira lo que dicen aquí. Jesús Pernalete, tú nos alegras, inspira, nos muestra inocencia, paz, esperanza y una esperanza activa, que anhela y que busca el valor de lo sublime. Esto lo escribe una periodista que conoces muy bien, Yayet Peralta, y concuerdo muy bien con Yayet Peralta porque el trabajo que ustedes han venido haciendo es algo digno de admirar, tanto desde que sacaron el libro Lara, mi museo imaginario, cómo recoger a todos esos artistas, y creo que algunos se quedaron por fuera, y no creo que por maldad ni nada, sino por el tema tiempo, por el tema presupuesto, por el tema espacio también, porque si no hubiese sido un libro enorme, pero tu obra, Jesús, no, nos inspira definitivamente. Esto que dice Yayet, pues es algo que creo que muchas personas sentimos. Y a mí me gustaría saber, Jesús, si la labor que ustedes han estado haciendo se ha visto afectada por todo este tema de la pandemia, porque si bien es cierto, a nivel mundial ha afectado, a nuestro país creo que lo ha golpeado un poco más. No, no hay gasolina, el tema de la cuarentena está un poquito deforme en su forma de aplicarla, bueno para uno, malo para otros. ¿Cómo han hecho ustedes durante este tiempo difícil para todo el mundo para seguir adelante? Porque sé que no se han detenido, sé que siguen con su labor, pero ¿cómo se han reinventado para poder seguir comunicando y transmitiendo que a través del arte podemos salvar una sociedad? Bueno, hay varias claves. Lo primero que hay que decir es que estamos en una carrera de obstáculos, Franklin. Es decir, Ujú, las dificultades son adversas. Es decir, todo está en contra de la labor humanitaria, todo está en contra de la producción económica. Es decir, todas las condiciones son adversas al ciudadano. ujú, Eso digamos, es el marco de referencia de lo que se está viviendo actualmente en Venezuela. Obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Venimos trabajando desde hace muchos años en lo que hemos llamado una redarquía, es decir, una red de redes. Y ujú. esa posibilidad de que en la medida en que tú logres motivar o inspirar personas y esas personas activen su capital relacional, esa red se vuelve más potente, esa red se vuelve más estrecha, se vuelve más dinámica. Entonces, eso ha sido de alguna manera una clave para poder mantener las actividades humanitarias, las actividades alimentarias o las actividades en el campo de salud o inclusive en el propio campo educativo, pues, con las limitantes que nos da la circunstancia actual. Entonces, el otro gran elemento que ha sido importante en Lara y en Venezuela es el papel de la mujer. La mujer en nuestra sociedad se ha activado maravillosamente, se ha activado desde la sensibilidad, pero también desde la logística, desde la operatividad. Y en el caso del Estado Lara, pues tiene grandes ejemplos de mujeres al frente de distintas organizaciones, algunas más nuevas, algunas con mucha más trayectoria. Y esas mujeres, por supuesto, han permitido que la labor social, que la labor humanitaria se mantenga. Y en algunos casos, Franklin, a pesar de la pandemia, esa labor ha aumentado. Por lo tanto, ahí es clave reconocer que en la Venezuela actual, con todas estas dificultades que hay, y en la Venezuela que vendrá, el papel de la mujer asumiendo liderazgos, liderazgos sociales, probablemente liderazgos políticos, liderazgos económicos, liderazgos emocionales, el papel de la mujer va a ser fundamental. Aquí en Lara lo estamos viviendo. Te puedo decir que el 90% de la respuesta a la crisis la están dando las mujeres. Y por Sí, hay demasiados supuesto, voluntariados que se mantienen. Para mí, por lo menos, un punto de referencia es Badán Lara. Badán Lara, solo mujeres frente a Badán. O sea, entonces tú ves cómo ellas, cuando se articulan, pueden lograr objetivos tan buenos. Y también todas las que están trabajando en cada uno de los proyectos o de los programas que están bajo tu observación, porque yo sé que tienes muchos proyectos,
pero no puedes estar en todos los proyectos, porque ¿cómo hace Jesús para dividirse en tantos Jesús para poder estar en tantos lugares, no? Sí, la clave justamente es ese, contar con mujeres que asumen el proyecto como algo propio y lo sacan adelante. Yo creo que eso es lo más bonito de lo que está ocurriendo aquí en Lara, y esa conexión fundamental que pudimos lograr entre el arte para proyectarse y hacer labor social, ayudar, financiar proyectos educativos o proyectos alimentarios, etcétera, tiene una protagonista muy importante que es Andreina Suárez, que logré tanto producir el libro, escribir el libro con Andreina y, por supuesto, materializar las fundaciones, en este caso, los proyectos, y la Flor de la Esperanza como fundación, pues se vuelve de alguna manera una de las fundaciones bandera, emblemática, icónica, porque en 5 años pues hemos logrado llegar a muchos sectores en la ciudad de Barquisimeto y a la propia ciudad de Carora, y por supuesto diversificar lo que hacemos desde programas de alimentación hasta programas de salud, pasando por supuesto por todo el tema educativo y deportivo. Jesús, ¿hacia dónde crees que van los resultados? Si yo te pregunto, Jesús, ¿dónde ves a los chamos que han pasado por estos proyectos, por estos programas en los que has sido protagonista, en La Flor de la Esperanza, Arepaz y todo lo que estás haciendo? ¿Dónde ves a esos chamos de aquí a 10 años? Si te pregunto de una forma, o sea, que actives tu imaginación, porque esto debería preguntárselo quizás a ellos, que están dentro, como que en el proyecto, pero al ver los resultados, ¿dónde los ves a ellos? De alguna manera, Franklin, lo que hemos hecho es una especie de escuela de liderazgo. Yo los veo asumiendo responsabilidades en sus comunidades, los veo asumiendo responsabilidades e iniciativas dentro y fuera del país, porque muchos se han ido por la propia situación y han salido de los proyectos porque han salido del país. Los veo como líderes asumiendo responsabilidades, marcando diferencias donde estén, promoviendo otros puntos de vista. Todo eso, de alguna manera, por la influencia que les hemos podido transmitir a través de la educación por el arte. Es decir, el arte te da otra perspectiva, el arte te da otro punto de vista. El arte te permite ser crítico sin necesariamente ser hiriente, y te permite hacer autocrítica. Y te permite también entonces proponer, porque es un mecanismo, es un lenguaje, es un mecanismo de comunicación. Entonces yo veo todas nuestras iniciativas, la sumatoria de todas nuestras iniciativas sociales acá en Barquisimeto, como una especie de gran escuela de liderazgo. Y lo puedo ilustrar con una anécdota inclusive. Hace unos 3, 4 meses, Fe y Alegría nos pidió visitar una comunidad muy pobre de acá de Barquisimeto, donde hay una nueva institución naciendo, es decir, es un liceo para poder reinsertar jóvenes que tuvieron que abandonar el sistema educativo, pero se les va a dar la oportunidad de reincorporarse y poder terminar el bachillerato. Wow, y el liceo, pues, está nuevecito, nos pidieron apoyo para el programa de almuerzos, etcétera, y fuimos a conocerlo. Y entonces, en uno de los salones, le pidieron a alguno de los alumnos que hablara, ¿verdad? Por supuesto, el liceo es para jóvenes que los van a ayudar a terminar el bachillerato, pero también para niños y niñas que vienen de 6º grado normal y que van a empezar a cursar su bachillerato. Wow. Y yo no entré al salón de clase, me quedé afuera porque íbamos acompañados de otras personas que queríamos que conocieran la experiencia. Yo me quedé afuera y cuando escucho la niña, la jovencita que se levantó a hablar en nombre del salón, en nombre de sus compañeros, oye, las palabras me parecieron ahí conocidas y me asomé al salón y resulta que era una de nuestras alumnas que venían de programas desde muy pequeña en la Escuela San Francisco de Fe y Alegría, una escuela que está muy cerca de este nuevo liceo.
Entonces, Wow, ahí es donde uno dice, sí hay resultados. No los vamos a ver todos. No tenemos que angustiarnos por ver un resultado, un fruto, porque estamos en tiempos de siembra, no estamos en exacto. tiempos de cosecha, pero sí va a haber resultados. Y por eso hay que seguir trabajando con confianza, hay que seguir trabajando en esas alianzas necesarias, porque la gente buena está, la buena voluntad está. Lo importante es tener objetivos que animen, que inspiren, que motiven, que la gente Así pueda es, decir, oye, eso se parece a mí, yo me parezco a eso que me están planteando, y lo asumo como algo propio. Entonces, ahí el liderazgo también que nosotros podemos hacer desde las instituciones tiene que ser un liderazgo transformador, tiene que ser un liderazgo amoroso, no un liderazgo impositivo, no un liderazgo jerárquico, tiene que ser un liderazgo mucho más horizontal, que permita exacto. que la creatividad surja y que cada quien vaya activando su motivación, vaya activando su potencial para poder sacar adelante los distintos proyectos que siguen estando allí y que algunos toman más velocidad que otros en función de esos propios liderazgos que se van sumando. Así es. Wow, Jesús, impresionante, de verdad. Si te preguntase, ¿dónde ves tu obra en este momento? ¿Cómo está la obra de Jesús Pernalete de Túa? ¿Dónde están esos colores que, bueno, los estamos viendo allí en la parte de atrás? Tienes un backing espectacular que es una de tus obras. ¿Dónde ves la obra de Jesús Pernalete de Túa actualmente? Bueno, realmente Franklin, como artista, por supuesto, lo que aspiro es una mayor proyección de mi obra, Mm, ciertamente. En este momento, por supuesto, me absorbe la labor social, no voy a decir que no. Es un ujú. momento país que necesita que nuestra mayor energía la pongamos en esa ayuda al prójimo, en esa posibilidad de tender puentes para las personas que están llevando, digamos, la carga más pesada de esta crisis tan dura que se está viviendo en Venezuela. Y obviamente, pues, de alguna manera la obra no está teniendo el protagonismo en mi vida como yo quisiera que lo tuviese, por supuesto, como artista, Claro, como niño artista, como joven artista, como hombre artista. Por así es. supuesto, mi obra es algo que quisiera darle mucha más proyección. Pero vendrán tiempos para que podamos hacer eso. Este momento es un momento donde nuestros valores humanos-cristianos tienen que tomar el protagonismo. Nosotros tenemos que tratar de ayudar a los más vulnerables en nuestra sociedad. Por supuesto, el arte siempre está, el arte siempre tiene una presencia, el arte siempre tratamos de que sirva como una herramienta para esa sensibilidad, para la expresión, para desahogar muchas emociones contenidas en las comunidades, en los niños, etc. Pero obviamente este es un momento que requiere que ayudemos a la sobrevivencia de muchos venezolanos y en eso estamos sin ninguna duda y por supuesto en el entendido de que siempre desde la sensibilidad, siempre desde esa posibilidad que nos da el arte, nos da la poesía, nos da la música, nos da la pintura y eso es un elemento que nutre el espíritu del venezolano y no lo podemos perder. Así es, Jesús, inmensamente agradecido por este tiempo que nos has regalado para que la gente conozca un poco de dónde nace esa vena artística, de dónde viene como tú decías, el niño artista, el adolescente, joven y adulto artista, que ha sensibilizado tantos corazones a través de tu obra, a través de tu labor social, de la labor social, a la que motiva siempre, a la que inspira siempre. De verdad que no me quedan más palabras, sino que agradecerte, de verdad, por permitirme a mí ser parte de esos equipos que han trabajado junto a ti, junto a Yajaira, tu esposa, que definitivamente son personas que, como ustedes, deberían haber miles, definitivamente. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Franklin, y bueno, contento de contar siempre contigo. Esas palabras hermosas de Yayet también las agradezco profundamente porque los tenemos en nuestro corazón. En este momento son nuestros embajadores en la Así es, Florida y obviamente necesitamos estar activados en todos los puntos cardinales. El mundo así es. cambió,
Venezuela está ahorita en una situación compleja, pero volverá a ser el centro de operaciones para muchas actividades en lo artístico, en lo cultural, en lo humanitario. Es decir, vamos a seguir proyectando esa experiencia que hemos logrado acá en nuestra región y que sea siempre desde lo colorido, desde lo bonito, desde lo alegre, desde la esperanza. Yo creo que esa es la clave para que nuestra vida tenga un sentido y pueda tocar muchos más corazones en el presente y en el futuro. Así es, Jesús, inmensamente agradecido. Bueno, con ustedes también por estar aquí, por quedarse hasta aquí y ver esta entrevista fabulosa que nos regaló Jesús Pernalete, tuvo a un artista plástico venezolano, que definitivamente yo me quedaría corto diciendo qué es lo que hace Jesús, porque Jesús es artista plástico, locutor, ha presentado televisión también, director de cientos de programas, o sea, ya vamos por casi cientos de programas, porque son diferentes programas que has llevado a cabo en tu desarrollo como persona que vive y siente su país. Muchísimas gracias, Jesús, por esta entrevista. Gracias, Franklin. Saludos. Los colores de mi tierra fue presentado por Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Tablarts, la nueva forma de decorar tu mesa. Tequemoch, tradición, calidad, calor de hogar.